sunny country mud, and let the world begin to understand, begin to understand. Cuando hablamos de izquierdas, hemos estado desgraciadamente muy acostumbrados a que se utilice en vano, a que se utilice por parte de aquellos que realmente no actúan como la izquierda. Y yo, que vengo de Andalucía, sé perfectamente que ha habido muchos dirigentes del Partido Socialista que han entrado con el puño alzado en las instituciones y han salido con los bolsillos llenos. Y eso no es izquierda, y eso tampoco es socialismo. Por eso conviene hacer una distinción original. La izquierda no es una mera orientación geográfica. No es un espacio que solo deviene en los parlamentos o en los plenos municipales en función de dónde te coloques, derivado de la Revolución Francesa. No es solo eso, es algo mucho más importante. Es una concepción ética, es una forma de entender las relaciones sociales, de entender las relaciones entre seres humanos, entre los seres humanos y el propio planeta. Es una concepción ética que nos interpela sobre principios, valores, sobre solidaridad, fraternidad, compromiso social. Por eso, cuando hablemos de izquierda, recurramos directamente a algo que va mucho más allá de los nombres. Es algo que tiene que ver con los principios y los valores. Y eso significa que las gentes de izquierdas tenemos la obligación moral de actuar también como gentes de izquierdas, de dar el ejemplo ético cuando estamos operando en las instituciones. Y tenemos la fortuna también de poder elevar la cabeza por nuestra historia, una historia que ha realzado esa perspectiva. Y tenemos la necesidad también de decir que aquellas personas que hayan robado o saqueado en nombre de la izquierda, tenemos que directamente señalarles y decirles: no, ustedes son unos saqueadores y unos ladrones, no pueden ser de izquierdas, porque la izquierda es una cosa totalmente diferente a lo que ustedes están haciendo con los ERES, con los cursos de formación o con las tarjetas negras. Es una concepción ética. Pero decía que tenemos la capacidad de levantar la cabeza, porque en este momento en el que la política se ha mercantilizado, en el que han mercantilizado las instituciones, en el que las instituciones han sido secuestradas por el poder económico, en el que mandan quienes no se presentan a las elecciones, ese poder privado, salvaje, que verdaderamente tiene la capacidad de gobernar, chantajear, extorsionar al poder público, en ese momento en el que se cruzan las puertas giratorias, exministros y presidentes que entran a formar parte de las grandes empresas que ayudaron a privatizar y ayudaron a enriquecerse, nosotros tenemos la fortuna de poder decir que actuamos siempre con dignidad. Y mientras el Partido Popular tiene a José María Aznar, mientras el Partido Socialista tiene a Felipe González, nosotros tenemos el ejemplo ético de esa concepción que hablamos de Gerardo Iglesias y Julio Anguita, por poner dos de los muchísimos ejemplos que hay largos. Una organización orgullosa de hacer política, pero la política comprometida con la verdad. Una organización comprometida con decir la verdad aunque cueste electoralmente en algunos momentos históricos, porque nos costó electoralmente en muchos momentos históricos denunciar la corrupción, como se ha denunciado en el País Valencià, como se ha denunciado en tantas otras partes del Estado, y ha tenido en muchos casos penalizaciones, como nos costó también en la época precisamente de Julio Anguita, en la que denunciamos que la inserción europea que se estaba teniendo lugar, el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, todas las derivaciones posteriores que nosotros denunciamos porque significaba desindustrialización y empobrecimiento para nuestras tierras, para nuestras familias, para nuestras economías. Denunciamos todo eso y sabemos lo que dijo el sistema y sabemos lo que dijeron los de la derecha y los de algunas personas que se decían a sí mismos de izquierdas, pero que apoyaron esos procesos. ¿No recordáis aquel momento en el que los guiñoles sacaban a nuestro coordinador general, Julio Anguita, de un lado para otro, luchando contra los molinos como si fuera un Quijote enloquecido? Nos llamaban locos, nos llamaban iluminados, nos llamaban personas que no teníamos los pies en el suelo, pero nunca nos pudieron llamar ladrones, nunca nos pudieron llamar corruptos, nunca nos pudieron hacer. Teníamos claro que la política es mucho más que las elecciones. Teníamos claro que la política también es una forma de entender cómo nos relacionamos como sociedad para construir formas nuevas de entender precisamente la economía, las instituciones. Y tenemos la necesidad de hacer una elevación de la política, no solo de la ética de las izquierdas, sino de la propia política, de lo que significa. La política es algo que no solo hacemos los cargos públicos, es algo que hace todo el mundo. Esto es política, a estar aquí en esta sala, abarrotándola y reflexionando y estando en un debate, en cualquier espacio público, en las asociaciones de vecinos, en cualquier espacio realmente donde se debata cómo queremos vivir. Eso es política y eso es lo que tenemos que recuperar esa dignidad.
porque si no, corremos el riesgo de que política solo la haga una minoría social, que solo la haga el IBEX 35, que solo la haga el Partido Popular. Y por eso conviene, a veces, retroceder en la historia para recordar cuáles son los valores de esa política. Y en la antigua Grecia, donde, como sabéis, estaban excluidos las mujeres, los metecos, los esclavos, de la participación política, un concepto que era el de ciudadanía no era un concepto homogéneo. La ciudadanía estaba dividida entre ciudadanos pobres y ciudadanos ricos. Los ciudadanos pobres no tenían tiempo para ir a las asambleas, porque tenían que estar trabajando, porque eran pobres y tenían que dedicar todo su tiempo a ganar el jornal para poder sobrevivir. Entonces las asambleas siempre estaban llenas de los ciudadanos ricos que decidían, por lo tanto, en beneficio de ellos mismos, que eran los ciudadanos ricos. Pero llegaron dos líderes, Efialtes, Pericles, que hicieron una medida revolucionaria, que fue la introducción de un concepto que se llama mistos, que era un instrumento que era parecido a un salario público. Permitía que un pobre dejara de ese día de trabajar, se le diera dinero para poder ir a las asambleas. De esa forma, los pobres dejaron de ir a trabajar esos días y empezaron a ir a las asambleas para debatir. Y claro, los pobres siempre fueron muchos más. Y de esa forma, las decisiones que se empezaron a tomar fueron decisiones destinadas a beneficio de esos ciudadanos pobres. Esto cabreó muchísimo a la aristocracia griega, porque decía que los pobres no debían involucrarse en política, porque decía la aristocracia griega, en esa filosofía política de la antigüedad, decían que solo los ricos tenían derecho a hacer política, porque solo ellos tenían tiempo libre para aprender política y solo ellos tenían capacidad de tomar buenas decisiones, e idearon fórmulas para echar a los pobres a su vida privada. Una particularidad muy interesante es que los griegos llamaban al refugiarse en su vida privada idocia. Idocia es la palabra de la que procede nuestra actual palabra idiota. Es decir, los griegos decían que aquellas personas que no se preocupaban de lo común, que no se preocupaban de lo público, sino que se refugiaban en sus vidas privadas, eran idiotas. Entonces uno es capaz de ver un hilo que conecta a esa aristocracia griega, por ejemplo Aristóteles o Sócrates, y con perdón de lo que voy a decir de Aristóteles y de Sócrates, que conecta un hilo entre Aristóteles, Sócrates, el elitismo y María Dolores del Cospedal en Castilla-La Mancha. Es un hilo es un hilo muy claro, porque el Partido Popular, el mensaje que nos está mandando a todos y a todas es el mismo. Es: no hagáis política, iros a vuestra casa, convertidos en idiotas, que ya nos vamos a encargar de hacer política otros distintos. Por eso Cospedal aprovechó para bajar el sueldo a los funcionarios, a los diputados, perdón, para que al final solo pudiera hacer política aquellos que ya eran ricos o recibían sobres, y por lo tanto excluir a la mayoría social trabajadora de la presencia en sus instituciones. Pero otra cosa más perversa, el incremento de la represión del Partido Popular, la ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento civil, el Código Penal pactado con el Partido Socialista, la cadena perpetua, todo este incremento de la represión obedece al mismo mensaje. El mensaje que nos mandan es el siguiente: no hagas política, porque si sales a hacer una manifestación te puedes llevar un porrazo de la policía, te puedes llevar una multa si vas a una concentración, o peor, como le está ocurriendo en este país desde hacía mucho tiempo que no ocurría. Más de 300 sindicalistas están ahora mismo pasando por los juzgados por defender derechos sociales conquistados, porque el Partido Popular sabe perfectamente quién es su enemigo y adversario político más importante: la izquierda organizada y el activismo social. Y el mensaje que lanza es el mismo, es: no hagáis política, que ya nos encargaremos otros y otras de hacerlo. Y ese es el reto. El reto es recuperar la política para la gente, recuperar la política para las gentes trabajadoras, para las gentes más empobrecidas. Y eso significa que hay que aceptar que la política no son solo batallas electorales, son sobre todo batallas culturales. Son batallas culturales que tienen que ver con cómo pensamos y cómo entendemos la sociedad. Y eso, ahí tiene un papel muy importante las propias palabras con las que hablamos, las propias palabras con las que dialogamos y reflexionamos. Y pongo un ejemplo que siempre pongo, porque me parece muy relevante sobre ese uso de las palabras. Y es una anécdota que me contó un amigo, que ya no la cuenta porque está en otro partido político, pero yo la cuento. Y era que cuando llegamos al 15M, llegamos con nuestras banderas republicanas, y nos dijeron algunas personas: no, banderas republicanas no, que eso es política. Claro, tú decías, política es todo lo que estamos haciendo aquí. Pero entrabas en un debate que tampoco era demasiado fructífero, y entonces lo que hicimos fue dejar pasar el tiempo. Con el tiempo, esas mismas personas que nos impedían llevar banderas republicanas nos dijeron que nos teníamos que llamar los indignados. Y nosotros no sabíamos por qué. Entonces le dijimos: ¿y por qué nos tenemos que llamar los indignados? Dijeron:
porque un tipo, un referente extraordinario internacional, ha escrito un libro que se llama Indignaos y que por lo tanto es una referencia muy importante. Nosotros decíamos, ¿y quién es él? ¿Quién es él para que nos ponga realmente el nombre? Y dijeron, se llama Stefan Hessel y es un combatiente de la resistencia francesa contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Porque la primera bandera que entró en Francia para liberar Francia de los nazis fue la bandera republicana. Pero han hecho que nuestro pueblo no conozca su pasado, que no conozcamos quiénes somos ni quiénes fuimos y que por lo tanto estemos condenados a no poder construir un futuro. Porque quien no piensa colectivamente no puede construir un futuro y quien no se entiende como pueblo tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Por eso se dedicaron a olvidar, a que olvidásemos durante 40 años de la dictadura y una transición que también quiso mantener el olvido y a los fusilados en las cunetas, muchos de los cuales todavía no han podido ser enterrados con la dignidad que se merecen como luchadores contra la dictadura. Pero todo ello expresa también esa batalla cultural de quién piensa por nosotros. Un compañero, nuestro candidato de Izquierda Unida en Castilla y León, las autonómicas, José Sarrión, es doctor en filosofía y en sus clases siempre pone un ejemplo que también me gusta traer a colación. Él en sus clases, cuando empieza, le pregunta a la gente que cuál es el gobierno más malo del mundo. Entonces los estudiantes siempre, año tras año, les dicen los mismos. Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Entonces él lo apunta en la pizarra. Venezuela, Cuba. Y después les pregunta, ¿y quiénes son los presidentes de estos gobiernos? Y lo saben. Maduro, Raúl Castro, etcétera. Y les pregunta, ¿y habéis estado alguna vez allí? No, no ha estado nadie nunca. Después les pregunta precisamente que quién es el presidente de Portugal. Nadie sabe quién es el presidente de Portugal. Y les pregunta que si han estado alguna vez en Portugal. Y todos han estado en Portugal, porque además es Salamanca. Todos han estado en Portugal. Hay que saltar un poquito y te caes en Portugal. Claro, la pregunta que él hace le dice, ¿cómo podéis no conocer ese país y odiar a sus gobiernos y no conocer el país que es vuestro vecino a 10 kilómetros? La pregunta es, ¿quién ha pensado por ellos? ¿Quién ha pensado por ellos? Esa es la pregunta cultural, que tiene que ver con la que nos hagamos nosotros, porque si no estamos atentos a las batallas ideológicas, a los medios de propaganda que son tanto culturales de la televisión, en la educación, a toda la propaganda que nos da una forma de entender el mundo, una concepción del mundo que decía Gramsci, entonces estaremos siempre en capacidad de perder y no entender realmente el mundo en el que vivimos. Por eso hay que estar siempre alerta ante lo que nos dicen. Es una batalla cultural que en España la tenemos también, desgraciadamente, y que hemos en cierta medida perdido. Otro ejemplo que yo siempre pongo es que hace unos años puse un artículo en nuestra Constitución en Internet, el artículo 128, que dice algo así como toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es un artículo precioso. Es un artículo que permitiría, por ejemplo, en este momento de crisis, de emergencia social, en el que en nuestro país, lo decía Marga en su intervención, en nuestro país ahora mismo hay gente que no puede comer 3 veces al día, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, que no puede vivir en una vivienda digna, que no tiene trabajo, y que ese artículo serviría de justificación para nacionalizar Endesa y que nadie tuviera privaciones energéticas, para nacionalizar las grandes empresas, para que nadie en este país pudiera pasar frío en invierno y para que todo el mundo tuviera garantizado un empleo y un techo. Pero ese artículo era el 128. Yo no dije que era el 128, ni siquiera dije que era un artículo de la Constitución. Así que empezó la gente a contestarme, también diputados del PP, y empezaron a decirme comunista, que yo lo soy. Lo que ocurre es que yo lo decía con otro tipo de perspectiva. ¿Qué va a ser lo siguiente? Saquear supermercados, empujar cajeras, totalitario, ya sabéis, el argumentario fácil de sencillo del Partido Popular y de la derecha económica y política de este país. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué ha pasado en este país en los últimos 30 años para que un artículo de la Constitución parezca escrito por Izquierda Unida? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y un profesor y compañero de departamento me lo explicaba. Me decía, mira Alberto, yo hace 30 años era de centro, había profesores a la derecha, había profesores a la izquierda, dice, y 30 años después estoy en la extrema izquierda y no me he movido, se han ido todos a la derecha.
hemos perdido batallas culturales y que lo que antes parecía normal, ahora parece de extrema izquierda. Y por lo tanto, no se trata de aceptarnos al sentido común. No se trata de eso que ahora está tan en boga. Ni mucho menos. Se trata de que nuestras ideas, que a lo mejor hoy son marginales, porque a lo mejor hoy desgraciadamente es marginal pensar que hay que nacionalizar Endesa, se conviertan a través de la pedagogía política en sentido común. Es decir, que convenzamos a la gente de que las ideas y principios y valores de izquierda son lo que necesitamos para salir de la crisis y para salir de este embrollo en el que nos han metido personas con nombres y apellidos. Porque yo ya sé, por ejemplo, que si yo un sábado por la noche digo en la silla, digo por República, pues yo ya sé que inmediatamente en las sillas de enfrente, en Maruenda Inda, se retorcerán y dirán: quema de iglesias. Yo ya sé que va a pasar eso. Yo ya sé que va a pasar eso, pero la disputa política está precisamente en enfrentar y decirle: no, república no es eso. República es más democracia, república es referéndum, revocatorios, que la gente pueda comer, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga trabajo, todo eso es república. Por eso hay que disputarle las palabras, no huir y dejarles el terreno de juego a ellos, porque entonces será como si jugáramos al ajedrez, con el rival teniendo todas las piezas y nosotros con un par de peones y un rey. Da igual que seamos los mejores, que vamos a perder. Por lo tanto, no aceptemos su tablero de juego, sino que construyamos el nuestro y hagamos lo que siempre hizo la izquierda: pedagogía política. Pedagogía política, que significa realzar los valores, los principios, hablar de las necesidades sociales, porque es ahí donde se disputa gran parte de la enseñanza política. Nuestra propuesta de trabajo garantizado, por ejemplo, es sacar a 1 millón de personas del desempleo en solo un año, con un desembolso de 9.400 millones de euros netos. 9.400 millones de euros netos es mucha cantidad, pero resulta curioso que haya gente que te diga: eso es utópico, gente incluso de clase trabajadora que te diga: eso es utópico. Y a esa misma gente no le parece utópico, por ejemplo, rescatar el sistema financiero por 71.000 millones de euros. Algo ha ocurrido en nuestra cabeza para asumir esa realidad. Entonces, el momento político que enfrentamos es el que nos permite estar a la altura de la historia. Y estar a la altura de la historia significa reivindicar nuestros principios y nuestros valores. Es verdad que es un momento complejo, es verdad que los retos son infinitos, pero también es verdad que tenemos la necesidad de preservar todo aquello que conquistaron las generaciones anteriores a las nuestras, porque lo que está en disputa no son las próximas elecciones, son las próximas generaciones. Lo que nos estamos jugando es una forma de vivir, un modelo de sociedad, un orden social. Y no se trata de elegir entre un proceso constituyente o la nada. Se trata de elegir entre el proceso constituyente de la derecha económica y política o un proceso constituyente dirigido desde abajo, de las gentes trabajadoras y desde los valores y principios de la izquierda. Porque a nosotros, a nuestras generaciones, a mi generación, por ejemplo, nos dijeron: estudia primaria, estudia secundaria, ve a la universidad, aprende idiomas, haz másteres, porque si haces todo eso y sigues toda esa línea, finalmente lo importante es que vivirás mejor que tus padres. Y hoy sabemos que no viviremos mejor que nuestros padres. De hecho, constatamos que vivimos igual que nuestros abuelos, teniendo que emigrar por razones económicas, abandonando nuestra tierra, nuestras familias, nuestros recuerdos y la posibilidad de vivir dignamente. Y eso es lo que nos jugamos. Nos jugamos los derechos sociales por los que mucha gente perdió incluso la vida. Para preservarlos, para luchar, para combatir, dos ideas. La primera, que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Y si queremos tener mañana derechos, tendremos que luchar hoy. Y que esa forma de luchar se hace desde un principio básico, que lo dijo Marcelino Camacho con una frase, creo que muy representativa, y es que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Para conquistar no se pide permiso, se sale y se obtiene. Se arranca de un poder económico que nunca va a dar facilidades, que siempre va a buscar atacarnos. Porque es ese poder económico el que manda. Porque si yo pregunto aquí si tiene sentido construir aeropuertos sin aviones, la mayoría me va a decir que no. Pero porque no sois el constructor. Porque para el constructor fue muy rentable y muy útil construir aeropuertos sin aviones, autopistas quebradas y ser el amigo íntimo del político corrupto. Pero es que esa corrupción tiene dos partes. Tiene una parte pública y una parte privada. Y forman una especie de trama que es parasitaria y rentista de nuestra administración pública y de la mayoría social.
Y es eso el verdadero enemigo, ese poder económico que se oculta detrás, ese poder económico que decíamos antes es salvaje y tiene la oportunidad de arrebatarnos. Y es ese poder económico el que está aprovechando la crisis como una oportunidad para salir fortalecido. Para salir fortalecido y que después de la crisis, después de varios años, nos encontremos con hospitales privatizados, propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales, o que nos encontremos con la especulación en las viviendas. Ese es el mundo y el orden social que ellos ya han diseñado. Han diseñado un mundo en el que, donde antes había un trabajador indefinido por 1.500 euros, cuando se jubila, entran en su lugar 3 personas por 500 euros sin ningún tipo de oportunidad, ni certeza, ni seguridad de vida, ni oportunidad siquiera de formar una familia en mínimas condiciones. Porque entonces, hay que decirlo muy claro, no vivimos en una democracia, no vivimos en libertad. Porque para un liberal, libertad significa que no te impidan hacer algo. Así que si tú eres un mendigo y entras en un supermercado y no hay nadie que te impida entrar en un supermercado, el liberal dirá que somos libres. Y así es como piensa nuestra propia sociedad de Occidente. Dicen, son sociedades libres, sociedades llenas de mendigos que pueden entrar en todas partes, pero en realidad no pueden tener mínimas condiciones materiales de vida. Pues la libertad no es eso. La libertad es la capacidad de poder satisfacer tus necesidades más básicas. Es la capacidad de gobernar tu propia vida. Libertad significa que tengas agua, luz, electricidad, que tengas acceso a la vivienda, que tengas acceso a la educación, acceso a la sanidad. Por lo tanto, eso también es lo que es la democracia. Y hoy en día no existe, porque en nuestro país están habiendo cada vez más casos dramáticos que tenemos que enfrentar. Y no es un problema técnico, no es un problema de que no haya propuestas alternativas. Las tenemos, los que somos economistas llevamos trabajando muchísimo tiempo con ellas. Es un problema de voluntad política, de que directamente no quieren. Por eso lo que decía antes de la utopía, de comparar los 71.000 millones de euros que costó rescatar a los bancos con los 10.000 millones redondeando que costaría sacar a 1 millón de personas del desempleo. Es sencillamente que no se quiere. Porque cuando quieren, sacan el dinero para todo. Sacan el dinero para financiar a la iglesia, sacan el dinero para los centros concertados, sacan el dinero para el gasto militar, sacan el dinero para rescatar autopistas, sacan el dinero para pagar a Florentino Pérez y sus empresas, sacan el dinero en definitiva de cuando quieren y de donde quieren. Pero en realidad se trata de una prioridad política. Por lo tanto, la disputa está ahí. Se puede ir a un orden social distinto y tenemos el deber moral, el reto histórico de conseguirlo. Por eso, una de las cuestiones, y voy terminando, que yo creo que es importante que nos quede claro, o al menos a mí me gustaría que fuera un poco la conclusión, es que desde la izquierda tenemos que formarnos, hacer pedagogía, aprender, hay que estudiar para que no nos engañen, porque los economistas críticos teníamos siempre una frase de Joan Robinson que decía que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Y es una frase muy certera porque si uno no sabe economía, al menos unas mínimas nociones, aparecerá un tal Montoro o Rodrigo Rato en la televisión y nos dirán 4 tonterías y no tendremos cómo enfrentarlas. Si somos un pueblo inculto, si somos un pueblo sin capacidad de entender el mundo en el que nos insertamos, nos van a engañar, nos van a dominar y nos van definitivamente a gobernar. Y hay que evitar que nos gobiernen gente como Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro. Creo que no hace falta abundar en datos de por qué. Creo que es evidente que es importante. Pero también hay que organizarse porque si uno sabe el mundo en el que vive, pero vive en su torre de marfil, al final tenemos un problema. A mí hay gente que me dice por la calle, Alberto, no vayas a la televisión, que te denigra. Vamos a ver, yo los sábados por la noche prefiero estar con mis amigos tomando cervezas a estar con Maruenda Inda. Creo que es un sentimiento compartido, generalizado y fácil de entender. Pero si yo no estoy, si no está nuestra gente, ellos ganan. Y ellos entran en los salones de la gente, y ellos les convencen, y ellos les engañan. Y por lo tanto hay que bajar al barro, hay que estar donde está la gente, bien sea en la televisión, o mucho más especialmente, mucho más importante, en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en donde haya una comunidad política, para hacer esa disputa ideológica, y sobre todo movilizarse, porque aquellos que pretendan creer que ganar unas elecciones es suficiente, caen en el ilusionismo electoral, es decir, en el fútbol tú necesitas meter más goles que el rival y con eso has ganado. Termina el partido y te vas a celebrarlo. Pero la política es mucho más importante. La política nos interpela sobre el día después. Y si tú ganas, pero después no tienes a la gente movilizada defendiendo esas conquistas en la calle, el poder económico te va a machacar. Te va a machacar como lo está intentando hacer con Grecia. Pero en Grecia tienen a la gente continuamente saliendo a la calle para defender al gobierno, para empoderar, para darle fuerza a ese gobierno para que no se deje secuestrar por la troika.
Eso es, en última instancia, la unidad popular. Una unidad popular significa, pues, cohesionar a la clase social trabajadora, precisamente en virtud de que es importantísimo preservar esos derechos, esas conquistas, porque lo que nos jugamos es directamente un orden social. Y cuando se han parado a desahucios en el que nosotros y nosotras hemos participado, se ha puesto de relieve precisamente eso. Se ha puesto de relieve que incluso haciendo cosas ilegales, como es ponerte delante de la policía, recibir palos, multas, pero hemos parado desahucios, miles de desahucios como ciudadanos y ciudadanas, poniéndonos delante de la policía e impidiendo injusticias dramáticas en un país como el nuestro, donde sobran viviendas vacías porque se construyeron a tope durante la burbuja inmobiliaria. Pero si esto es cierto, y también es cierto que desde Izquierda Unida hemos conseguido, lo decía Ignacio, lo recordaba Ignacio, en la Junta de Andalucía, en espacios con contradicciones, pero en nuestros espacios y márgenes de poder hemos conseguido parar 6.000 desahucios también desde el ámbito institucional. También es cierto que he de decir que nosotros y nosotras tenemos 3 desahucios que ejecutar. El primero de ellos es el desahucio de la derrota y de la tristeza. Porque Izquierda Unida no es una fuerza para la derrota. Izquierda Unida no es una fuerza para la tristeza. Izquierda Unida no nació para tener porcentajes de voto pequeños. Izquierda Unida nació para transformar la sociedad. Izquierda Unida nació en 1986 porque el Partido Socialista había traicionado los valores y principios de la izquierda. Por lo tanto, Izquierda Unida participa en el sistema, pero reniega del sistema. Renegamos del sistema capitalista, al que consideramos el mayor de los responsables de lo que está sucediendo. Porque sabemos que el capitalismo es como esa bicicleta en la que tú tienes que pedalear continuamente, porque si dejas de pedalear te caes. El capitalismo necesita crecer y crecer y crecer, porque si no entra en crisis. Pero nosotros sabemos ya hoy perfectamente que esa bicicleta capitalista camina hacia el abismo social, al abismo de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza, de la precariedad, de vivir a salto de mata, pero también hacia el abismo ecológico. Por lo tanto, hay que hacer lo que decía Walter Benjamin. No se trata de montarnos de nuevo en la bicicleta, se trata de usar el freno de emergencia. De usar el freno de emergencia para que podamos vivir dignamente y recuperar esos valores. Por eso, Izquierda Unida es una fuerza rupturista con el sistema. No es una fuerza en la restauración. Y el debate político hoy es entre ruptura democrática o restauración. Es en si vamos a conseguir aprovechar esta crisis para convertirnos en un sistema político más democrático, más justo, con la economía al servicio de las personas y no al revés, o si vamos a permitir que el ciudadano Felipe de Borbón y el IBEX 35 nos reconfiguren todas nuestras vidas y configuren y determinen cómo van a vivir nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, Izquierda Unida es una fuerza de la alegría. Sale a transformar la sociedad, no solo a ganar, a transformar la sociedad. Y por lo tanto es una cuestión de principios y valores, es una cuestión que tiene que ver con ese hilo rojo de la historia que va pues desde Robespierre hasta Marx, hasta pasar por los republicanos del 31, del 36, los antifranquistas y los que hicieron la transición directamente luchando en las calles y sufriendo la represión. Ese hilo rojo hay que mantenerlo, ese hilo rojo es fundamental, que las generaciones como la mía salgamos y digamos, nosotros los jóvenes tenemos una función especialmente importante, que es preservar toda la lucha de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas y desarrollarla en el tiempo. Hay un segundo tipo de desahucios que es muy fácil de entender, especialmente en esta comunidad, porque todo lo que decía Ignacio, Marga y Guillermo, al que no he podido escuchar, pero tenéis al más grande de los candidatos literalmente, además, sin lugar a dudas. Es fácil de entender. El segundo desahucio es que hay que echar al Partido Popular de todas las instituciones, absolutamente de todas, porque el Partido Popular... El Partido Popular es la parte más reaccionaria del sistema. Partido Popular y Partido Socialista no son iguales, son diferentes. Pero siempre se ponen de acuerdo en lo fundamental para salvar el sistema. Siempre se ponen de acuerdo en reformar la Constitución. Siempre se ponen de acuerdo en hacer reformas laborales. Uno más rápido, otros más lentos. Siempre se ponen de acuerdo en construir Maastricht, en el Tratado de Libre Comercio. Siempre se ponen de acuerdo, en definitiva, en lo que es el sostén y los intereses del IBEX 35. Es el gran partido de orden en referencia a la Segunda República Francesa y a dos partidos de dinastías diferentes, monárquicas, pero que en realidad acabaron defendiendo paradójicamente
la República, la Segunda República Francesa, porque en el fondo les puede los intereses de clase. A los dirigentes del Partido Socialista, a los dirigentes del Partido Popular, les puede sus intereses de clase, les puede los intereses de su clase social. Y nosotros recordemos una cosa importante. En esa batalla ideológica, cultural, que yo venía reclamando antes, recuperemos también el concepto de lucha de clase, porque es que a nosotros nos dijeron que ya no había lucha de clases, que ya no había ideologías, que ya no había grandes preguntas, y resulta que de repente te encontrabas con Warren Buffett, multimillonario estadounidense, que decía en un artículo del Wall Street Journal, decía, claro que existe lucha de clases, solo que es mi clase, la clase alta, la que va ganando. Claro, ese tipo de sinceridad descomunal tiene que ver con que a lo mejor nos han engañado de una forma clarísima. No a lo mejor, seguro que nos han engañado de una forma clarísima. En mi facultad, en Económicas, cuando yo entré de estudiante, y ahora está peor, solo había una cosa del marxismo, que era un aula que se llamaba Carlos Marx, pero estaba ahí recluida en una esquina de la facultad y al lado tenía un Banco Santander, para que os hagáis una idea. Entonces, te das cuenta de que te dicen que no hay que preocuparse de las grandes ideologías, la tesis aquella de Fukuyama de El fin de la historia, pero después te das cuenta de que lees a George Soros, especulador también, y en este caso húngaro, nacionalizado estadounidense, que dijo en un libro en 1998 que él aprendió los fundamentos del capitalismo leyendo a Marx y Engels. Claro, los aplicó de otra forma, pero a ver si va a ser que son ellos los que han entendido aquello de proletarios del mundo unidos, dado la vuelta, son ellos los que han leído a Marx, son ellos los que han entendido la lucha de clases y nosotros nos hemos quedado sin ninguna herramienta para entender cómo luchar y cómo disputar el mundo. Pues vamos a corregirlo en esa perspectiva de combatir a ese bipartidismo y a ese nuevo bipartidismo naciente que también está dando visos de ser parte de esa restauración, porque evidentemente nuestro objetivo es rupturista democrático. Y eso nos lleva al tercer y último desahucio, también muy fácil de entender. Y es que, si nosotros hablamos de una ruptura democrática, hablamos fundamentalmente de recuperar las instituciones para el pueblo. Lo decía Ignacio, ¿quién gobierna? ¿Quién manda? ¿Quién ha de mandar? ¿Dónde está la soberanía? Esa soberanía popular. Pues, en realidad, tiene que estar en el pueblo, tiene que estar en la gran mayoría social. De hecho, democracia en la antigüedad significaba pues el poder del demos, pero el demos no era el pueblo tal y como lo concebimos hoy en día. El demos era la parte más pobre del pueblo. Democracia significaba el poder de los pobres. Y eso se trata en última instancia de recuperar esos valores y decir que la democracia tiene que ser referéndums para que la gente participe, iniciativas legislativas populares, revocatorios, como también han descrito los compañeros, compañeras, para poder echar a aquellos cargos públicos que nos mienten, que pierden la confianza dentro y fuera de los partidos, en las instituciones, en cualquier espacio de comunidad política. Y eso significa democratizar todo espacio público, democratizar todo espacio también privado, el seno de las grandes empresas, para que sean los trabajadores los que tengan la capacidad de tomar decisiones sobre cómo se distribuye y qué se produce y cómo se consume. Y eso significa, en última instancia, entender que el tercer desahucio es precisamente el de la Casa Real, Salud y República. Something costing more. Let the world begin to understand. Begin to understand. So running down our street, I'm stretching to the sky, and tenants for the clothes and I'm alive. Separated by a wall, behind its building ring, I'm waiting for the